Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rahahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas, aquí en otro video. Y como pueden ver el título, este es Juan 1 y 1, ¿ok? Que lo que nos vamos a centrar es en la palabra Dios, ¿ok? Porque es bien importante nosotros que entendemos la palabra Dios, ¿ok? Que tenemos que regresar al hebreo, ¿ok? Porque tenemos que acordarnos que Pablo era un hebreo israelita. Ahora, la mayoría, si no es que todas las cartas que él escribió, la escribió en griego por la razón que él fue mandado a la dispersión, a los israelitas, que también tenemos que entender los gentiles. Él mandó cartas a los israelitas que estaban esparcidos entre las otras naciones, ¿ok? Para explicarles el Evangelio, para explicarles el Antiguo Testamento, porque eso es todo lo que Pablo estaba haciendo, explicándoles las profecías del Antiguo Testamento, man, ¿ok? Y, y no nada más profecía, pues entra en temas, ¿ok? Él les estaba enseñando lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, man. ¿Ok? Y por eso es que digo eso, porque tenemos que regresar a lo que Pablo entendía, ¿ok? Que era una costumbre basada en el Antiguo Testamento, man. ¿Ok? So, la palabra Dios en el griego es la Strong 23:16 que se pronuncia Theos, ¿ok? Que dice una deidad, especialmente la divinidad suprema, figurativamente un magistrado, ¿ok? Y esto nos va a dar una idea, porque un magistrado, vamos a preguntar, vamos a ver qué es un magistrado, consultar magistrado, dice magistrado, dice funcionario que administra justicia en la audiencia nacional o en los tribunales superiores de justicia, en las audiencias territoriales o provinciales o en el Tribunal Supremo. ¿Ok? Y ese Tribunal Supremo, porque eso es lo que cabe en esta descripción, que es un Tribunal Supremo. ¿Ok? Y dice, un tribunal supremo es la más alta corte de justicia de un sistema judicial, que en este caso es el padre Yahweh, su hijo Yahushai y los ángeles. ¿Ok? Dice, es la autoridad judicial más elevada de un país o una región, que en este estamos viendo que es el tribunal supremo de todo el mundo, ¿ok? Del universo. Dice, y generalmente tiene la jurisdicción final en asuntos legales. Dice, Dice, aquí hay algunas características. Dice, el Tribunal Supremo tiene la autoridad final para decidir sobre apelaciones en casos legales importantes. Sus decisiones son definitivas y no pueden ser apeladas a ninguna otra corte. Ok, y yo le pregunté, a ver, creo que es como aquí, ok, ¿qué es un Tribunal Supremo? Como dice aquí, revisión de decisiones de tribunales inferiores. Dice, ¿y cuál sería un tribunal inferior? Nosotros, aquí en la tierra. ¿Ok? Porque estamos, ahorita lo vamos a agarrar como las escrituras lo hablan. El Padre Yahweh, ¿ok? Reúne a sus ángeles para tener una corte. Para que los ángeles le den ideas al Señor. ¿Ok? Y tenemos ejemplos de esos que ahorita lo vamos a agarrar. ¿Ok? Como dice aquí, revisión de decisiones de tribunales inferiores, que en este caso sería aquí en la tierra, ¿ok? Dice, como con los reyes o los gobernantes, dice, el Tribunal Supremo tiene la autoridad para revisar decisiones de tribunales inferiores y pueden confirmar, modificar o revocar dichas decisiones, ¿ok? Que ese tribunal, que es ese magistrado, está hablando del Padre Yahweh, el Señor Yahushai y los ángeles, ¿ok? Que es el Tribunal Supremo, ¿ok? Como creo que es Segunda de Reyes 22, o si no es Segunda de Samuel, o si no es Dos Crónicas.
como por el 18. No. Un momento, hermanos. Ok, creo que ya lo encontré. Esta es Primera de Reyes 22 y voy a empezar como desde el 18. Dice... El versículo 19 dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Yahweh, Bahashem Yahushai, dice, yo vi a Yahweh sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, que eso está hablando de los ángeles, dice, a su derecha y a su izquierda, dice, y Yahweh dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga a Ramot de Galaad? ¿Ok? Y el padre está preguntando, dice, y uno decía de una manera y otro decía de otra. ¿Ok? Porque estaban teniendo un concilio, estaban teniendo una decisión, estaban dando ideas. Dice, y salió un espíritu y se puso delante de Yahweh, que ese espíritu es un ángel. Dice, y dijo, yo le induciré. Yahweh le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Yahweh ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Yahweh ha decretado el mal acerca de ti. Ya ves, esto es un concilio, esto es algo que se tuvo en los cielos para tomar una decisión, ¿ok? En los jueces de abajo, que son los reyes, ¿ok? Como estábamos viendo aquí, revisión de decisiones de tribunales inferiores, ¿ok? Y otro ejemplo también es en Job. ¿Ok? Cuando Satanás se presentó ante el Señor, ¿ok? Como dice aquí, este es Job 1:6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, ¿ok? Que estaban teniendo otro concilio, estaban los ángeles teniendo un concilio. Dice, y dijo Yahweh a Satanás dice, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Yahweh, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Ok? Satanás haciendo su chamba. Porque tenemos que entender que Satanás está debajo de Yahweh, Bahashem Yahushai. Él es un encargado del Señor. Satanás es el encargado para hacer el trabajo sucio. Porque todo lo que el Señor hace, lo hace para su propósito, man. ¿Ok? Porque Él es el Todopoderoso. Como dice en Eclesiástico 18:3, que Él es el que gobierna la mano con la palma de su mano. Todo lo que hay, el Señor lo gobierna. Y tiene el lado izquierdo y tiene el lado derecho. ¿Ok? Y así el Señor se justifica para que Él siempre sea justo. ¿Ok? Dice, y Yahweh dijo a Satanás, versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Respondiendo Satanás a Yahweh dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Yahweh a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Yahweh. Ok, so aquí tuvieron un concilio. Y el Señor le dio permiso a Satanás, man. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque hubo una revisión de decisiones. ¿Ya ves? Porque es un tribunal. O que un tribunal supremo, que es un magistrado. ¿Ok? Por lo tanto, la palabra Dios o Theos en el griego, ¿ok? Es un conjunto. Es un poder supremo, pero no nada más se limita al Padre, no nada más se limita al Hijo, ¿ok? Se extiende a los ángeles y se extiende aún al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tiene el nombre Yashar Allah, que significa el príncipe del poder. So, ellos también caben en la categoría del Alahayam. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Son parte de ese Alahayam. Y entendiendo la palabra Dios, entendiendo la palabra Alahayam, como Alahayam, que es el hebreo o el Strong 430, que es Alahayam, que es un plural de 433,
que cuando buscas la Strong 433 del hebreo, es Allah, ¿ok? Que es Allah, que significa poder. Pero cuando lo pones Alahayam, significa dioses, o jueces, o magistrados, ¿ven? Como dice aquí, dioses en el sentido ordinario, dice del Dios supremo, o del poder supremo, dice ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados. Algunas veces como superlativo, ángeles, Dios, dioses, ¿ok? Juez, poderoso o rey. ¿Ya ves? Porque eso es lo que significa la palabra Dios, Alahayam, que también se extiende a los israelitas. ¿Ok? Como está escrito en Salmos 82 y 6, dice, yo dije, ustedes son dioses, que cuando buscas la palabra dioses, vamos a buscarla. Salmos 82 y 6 dice, yo dije, ustedes son dioses, que vamos a ver, you are gods. Ok, como dice aquí, strong number es la hebrea 430, que es el Alahayam. Ok, que el Hayam lo hace plural. Ok, más de una persona. Ok, y con eso entendiendo lo que es el hebreo, porque tenemos que regresar al hebreo siempre, como dijimos al principio, man. Pablo, él estaba explicando el Antiguo Testamento porque él fue creado en esa cultura. Ok, él fue creado en las maneras del Antiguo Testamento. Y él estaba explicándolo. So, para entender el griego o lo que Pablo quería decir, porque también un pagano puede usar theos y se puede referir a Zeus y a su panteón y a los demás. ¿Ok? Pero Pablo está explicando el contexto que hay en el Antiguo Testamento. Por eso es importante nosotros regresar a las bases, a las raíces que son el Antiguo Testamento. ¿Ok? Porque como dice aquí en el prólogo de Eclesiástico, que muchas doctrinas no creen en eclesiásticos o los libros apócrifos y está bien que no crean, ¿eh? Pero quien sí cree, benditos sean ellos, ¿eh? Porque estas son palabras verdaderas. ¿Y cómo sabes que son verdaderas o no? Pues primero por el Espíritu Santo que te va a revelar. ¿Ok? Tienes que leer, man, para que veas que concuerdan. Tienes que estudiar. Pero anyway, como dice aquí, en el prólogo, dice, porque, y él se está disculpando, porque lo está traduciéndolo, como dice aquí. Dice, todos pues están invitados a leer este libro con atención y buena voluntad. Al traducirlo, he puesto todo el empeño posible. Sí, a pesar de esto, si a pesar de esto les parece que no he acertado en la traducción de algunas frases, deben disculparme, porque las cosas dichas en hebreo pierden mucho de su fuerza al ser traducidas a otra lengua. Y esto es cierto no solo en este caso, que no es solamente en este libro, también en la ley y los profetas y en los otros libros. No es pequeña la diferencia que se nota cuando se leen en el original. Ya ves, no es pequeña. Eso es grande diferencia. Se tiene que estudiar el hebreo, man. ¿Ok? Ya diciendo esto, Salmos 82 y 6 dice, yo dije, ustedes son dioses. ¿Y por qué es que se dice que nosotros somos dioses? Porque nuestro nombre lo dice, israelitas. Yashar Allah, que significa Ya es él, Shara, que viene de Shara o Shar, que es príncipe, y Allah es la palabra singular por Dios, príncipes del poder. ¿Ok? Y nosotros, junto con los ángeles, junto con el Señor Yahabushai y con el Padre Yahweh, consiste en el Alahayam. ¿Ok? Ese es el poder. Entendiendo eso, dejamos a un lado lo que cristianos y católicos creen en la Trinidad. ¿Ok? Que realmente es una confusión. Yo he tratado de entender el por qué llaman ellos la Trinidad y no tiene sentido, man. Unos explican otra cosa, otros explican otra cosa y no llegan a un acuerdo.
Pero el Señor ya nos había dicho quién es Él. El Señor Yahawashi, los ángeles, Él ya nos había dicho y es el Alahayam. Por eso es importante entender el hebreo. ¿Ok? Continuando, Salmos 82:6. Yo dije, ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo. ¿Ya ves? Y también los ángeles, como vimos en Job 1, que son hijos del Altísimo. ¿Ok? Dice, pero como hombres morirás. ¿Y por qué es que estamos muriendo como hombres? Porque fuimos puestos en estas cadenas de oscuridad. Esto fue por voluntad del Señor. ¿Ok? Porque en esta carne habita pecado. Y pecado, la paga de pecado es la muerte. ¿Ya ves? Dice, y como cualquiera de los príncipes caerás. ¿Ok? Por eso Pablo escribió que nosotros íbamos a tener gloria junto con el Señor. ¿Por qué? Porque esto se le fue dado solamente a Israel. Las promesas de la salvación y las promesas de glorificación solamente le corresponden a Israel. Porque siempre ha pasado así, man. Desde el principio, el Señor escogió a Adán y a su descendencia, que eran los hijos de Dios, que por lo tanto eran dioses con D minúscula. ¿Ok? Dice Romanos 8:17. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coheredores con Yahawashi Hamashiach. ¿Ok? También tenemos que entender que cuando está hablando herederos de Dios, está hablando del Padre Yahweh, man. ¿Ok? Porque va a haber ejemplos que los vamos a agarrar, como aquí. Primera de Corintios 8 y 6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, ¿ok? Que es el Alahayam. Solo hay un poder que consiste del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que son ángeles, ¿ok? Y el pueblo de Israel, ¿ok? Dice, sin embargo, solo hay un Dios, solo hay un poder, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y esto, ok, esta escritura, del cual proceden todas las cosas, que es del Padre, y Romanos 11:36, como dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Porque ese es su nombre. El Padre Yahweh significa el que existe o el que es. Y por medio de Él todo es, man. Él le da vida a todo. No nada más le da vida al Hijo, no nada más le da vida al Espíritu Santo, que son los ángeles. ¿Ok? No se limita a eso. ¿Ok? Dice, solo hay un Dios, continuando en 1 Corintios 8:6, dice, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, ¿ok? Que cuando te metes aquí a la palabra por Señor, es básicamente, no lo tengo, pero es un maestro, ¿ok? Alguien que es dueño de ti. ¿Por qué? Porque el Señor nos compró por su sangre, ¿ok? Dice, y también como nuestro Señor, porque es cuando Él venga, va a ser el casamiento de su pueblo Israel con el Señor, ¿ok? Y este consiste en un solo poder, el Padre y el Hijo. Dice, Yahawashi Hamashiach, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Ok? Como dice aquí, Romanos 8:17, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Yahweh, Bahashem Yahawashi, y coheredores, salaki hermanos, herederos de Dios y coheredores con Hamashiach. Dice, pues, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Ok? Colosenses 3:4, cuando Hamashiach Yahawashi, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes se manifestarán en Él en gloria. ¿Ok? Dice Juan 17:22, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y no quiere decir que vamos a ser uno, simplemente va a ser en un acuerdo. Somos un cuerpo, ¿ok? Con el Señor, que es su iglesia, pero no quiere decir que todos somos uno. No,
¿Ok? Somos diferentes personas en la misma mente. ¿Ok? Porque el Señor ha puesto un espíritu, un pedacito de Él en nosotros. Nos ha repartido una porción de Él en nosotros, man. Nos ha compartido de esa gloria. Por eso dice, y si somos hijos, en Romanos 8:17, somos herederos, herederos de Yahushua, perdón, de Dios, y coherederos con Hamashiach Yahushua. Dice, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Ok, y le pregunté a ChatGPT de qué gloria está hablando. Dice, cuando Romanos 8:17 habla de los creyentes teniendo parte en Él, parte en la gloria de Hamashiach Yahushua, se refiere a la futura exaltación y perfección que experimentarán los creyentes junto con Yahushua. Esta gloria tiene varios aspectos: resurrección y vida eterna. ¿Ok? ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que te convierte cuando tienes vida eterna? Un Dios. ¿Ok? Un Dios. Dice, los creyentes compartirán en la gloria de Hamashiach al resucitar y tener vida eterna, así como Yahushua resucitó de entre los muertos y ahora vive para siempre. ¿Ok? Otro aspecto es la transformación y perfección. Los creyentes experimentarán una transformación completa y serán perfeccionados en su relación con Yahweh, el Padre. Serán libres de pecado, dolor y muerte y disfrutarán de una relación perfecta con Dios. ¿Ya ves por qué? Porque vamos a ser dioses. ¿Ok? Nunca vamos a morir, vamos a ser perfectos, man. ¿Ok? Participación en el reino de Dios. Los creyentes compartirán en el reino de Dios junto con Yahushua y Hamashiach, participando en su gobierno y en la plenitud de la vida en la presencia de Dios. ¿Ya ves por qué? Porque esta es parte del Alahayam. ¿Ok? Espero que esté teniendo sentido todo, hermanos. ¿Ok? Porque tenemos que entender la palabra Dios, Alahayam. ¿Ok? Así entendemos Juan 1:1. ¿Ok? So ya diciendo esto, sí, aquí otra cosa. ¿Ok? La explicación para Alahayam, que es el 430, dice, el término hebreo Alahayam es un sustantivo plural ¿ok? Que es plural, más de una persona, que se traduce como dioses en hebreo y es una forma que se usa para referirse a una pluralidad de dioses o seres divinos en el sentido ordinario. Sin embargo, cuando se utiliza con el artículo definido Ha como Ha Alahayam, suele referirse al poder supremo, es decir, al Dios único en la tradición monoteísta hebrea. Ya, porque nosotros no tenemos otro Dios. ¿Ok? La palabra Dios significa poder y nuestro poder es Yahweh Bahashem Yahushai. ¿Ok? No sé cómo tiene sentido, man, pero es como un gobierno. Un gobierno no nada más está en el príncipe, no, o una monarquía no nada más está en el príncipe, él tiene funcionarios abajo de él. Él tiene súbditos, porque hay una jerarquía. Pero de todos modos es un solo gobierno. ¿Ok? Es un poder también. ¿Ok? Por así explicarlo para que sea más, para explicarlo pues. ¿Ok? Dice, el uso a la Hayam para referirse a un solo Dios es una forma gramatical única que se conoce como un plural de majestad o plural intensivo. Este plural no implica una pluralidad de seres, sino que es una forma reverente de referirse a Dios, subrayando su grandeza, omnipotencia y soberanía. ¿Ok? Porque sabemos que el Padre Yahweh es el Altísimo, es el superior de ese poder, pero debajo de él está el Señor Yahushai. ¿Ok? Porque como dice aquí, creo que Pablo lo dijo en 1 Corintios 15.
Como dice aquí, versículo 27, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Ya ves? Que está, lo dice mejor o lo dice más claro en la NTV. Dice, 1 Corintios 15:27, pues las escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. ¿Ok? Que está hablando del Padre Yahweh. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Yahweh el Padre mismo, quien le dio a Yahawashi su autoridad. Ya ves, porque el Padre Yahweh está arriba de él. ¿Ok? Como dice aquí, ok, sí, lo explica perfecto en versículo 28. Pero luego, en la Reina Valera, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ok, al Señor Yahawashi, entonces también el Hijo, que es el Señor Yahawashi, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Yahweh el Padre sea todo en todos. Ya ves, porque aquí hay una jerarquía. El Padre Yahweh es la máxima autoridad. Debajo de él es el Señor Yahawashi, que se le fue dado la autoridad, pero como explica aquí, el Señor se va a sujetar al Padre Yahweh. ¿Ok? Y del Señor Yahawashi está su electo, empezando con el rey David, porque él es él es el principal, él es la casa de David, o el tabernáculo de David. ¿Ok? Dice... Ok. O sea, que hermanos, tuve que pausar el video. Ok, pero ya teniendo esto, vamos aquí, Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo. Ok, que la palabra por verbo ahí es la Strong 3056, que es logos. Ok, que logos significa algo dicho. Ok, dice la expresión divina. Ok, palabra. Verbo. Ok. Aquí dice discurso, doctrina, evangelio. Ok, eso es logos, la palabra. Ok, eso. ¿Por qué sabemos que es la palabra? Porque el Señor Yahawashi es la palabra. Ok, como dice aquí. Porque en Salmos 33:6 dice, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos, y todo ejército de ellos por el aliento de su boca. Ok, porque Juan 1:1 nos explica que la palabra, como dice aquí, en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ok? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya ves, porque la palabra del Padre, que es el Señor Yahawashi, hizo todo. ¿Ok? Como dice aquí, Isaías 48, secase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Yahweh, del poder nuestro, permanece para siempre. Dice Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ok? Porque la palabra nos enseña a hacer lo que es correcto. ¿Ok? Y el Señor Yahawashi es el ejemplo que vino, man. ¿Ok? Porque como dijo Pablo, la ley era una tutora hasta que llegó el Señor Yahawashi y nos enseñó lo que es el verdadero camino. No diciendo que la ley está olvidada. No, la ley nos enseña a hacer lo correcto. Pero cuando vino el Señor Yahawashi nos puso en otro nivel. ¿Ok? Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Ok? Y eso es lo que el Señor Yahawashi hace. El Padre Yahweh dice y el Señor Yahawashi ejecuta. ¿Ok? Eso siempre ha sido desde el principio. Por eso dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Y nosotros ya sabemos qué significa la palabra Dios, ¿ok? Que es el Alahayam, ¿ok?
Dice, en el principio era la palabra y la palabra era con los dioses y el verbo era un dios. ¿Ok? Dice, este era en el principio con Dios, que es el Alahayam, que son dioses. Todas las cosas por él fueron hechas. Por eso se le conoce al Señor Yahawashi como el primogénito, porque fue el primogénito o la primera creación que el Padre Yahweh hizo. Después de él, los ángeles y todo fue creado. ¿Ok? Y, y ese es básicamente el punto. ¿Ok? Porque aquí tengo esta imagen, que es el Nuevo Testamento de Juan. ¿Ok? En el hebreo. ¿Ok? Y este libro no es muy acertado en el hebreo, pero en esta parte que vamos a leer, sí. ¿Y por qué? Porque se respalda con lo que dice en Génesis 1. ¿Ok? Como dice aquí, que es Juan 1:1. Dice Bara Ashdyath, que significa en el principio. Right? Porque lo podemos ver aquí en la Blue Letter Bible. ¿Ok? Que es Bara Ashdyath. ¿Ok? Que significa en el principio. Dice Bara Alahayam, que es creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? So, dice Bara Ashdyath Haya, que es Haya significa era. Bara Ashdyath Haya, en el principio era. Hadabar, la palabra. Wa Hadabar, y la palabra Haya era. Ata, que es con. Alahayam, la palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra era con los poderes, que está hablando en plural. Dice Wa Alahayam, y la palabra, y los poderes. Haya era Hadabar, la palabra. ¿Ok? Dice Hawa, Haya, o él, ¿ok? Era Bara Ashdyath en el principio con los poderes. ¿Ok? Y así entendemos, ¿ok? Que desde el principio el Señor Yahawashi siempre ha estado. ¿Ok? Y espero que esté teniendo sentido, man. ¿Ok? Y ya ese es básicamente el punto, hermanos. Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rahakotash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.